Mental. Buenos días para todos los cristovidentes en este día, en esta mañana, paz y bien, un saludo de paz y bien. Y en esta mañana que el Señor nos regala, vamos entonces también con la Santísima Virgen María, esta Madre buena que nos acompaña todos los días y que acompaña nuestra vida, nuestra historia. Hoy tenemos un tema muy especial, Iglesia, Comunidad de Amor. Entonces, todos aquí reunidos vamos a hacer de este momento un encuentro maravilloso. El Padre Daniel y Viviana nos estarán acompañando desde otros puntos, no estarán en estudio con nosotros, pero sí nos estarán acompañando en este día. Entonces vamos a saludarles y a darles paso. Viviana, buen día. Hermano, muy buenos días a todos nuestros cristovidentes, un saludo en el Señor, muy buenos días. Yo también voy acompañándolos aquí desde casa, pero continuamos juntos en este camino tan bonito de preparación a su primera comunión. Entonces, saludemos también hoy al Padre Daniel. Claro que sí, vamos entonces a darle paso al Padre Daniel en esta mañana. Padre, buenos días. Un saludo para todos ustedes, niños, amigos cristovidentes, a todos ustedes, familia que nos acompañan en este sábado también. Muy buenos días, hermana Magdalena, buenos días, Viviana, a todos ustedes, amigos, muy buenos días. Vamos a iniciar, como todos los sábados, con un canto de animación. Por eso les voy a pedir que me acompañen, ustedes que también saben cantar. Allí desde sus casitas, desde sus conjunto con su familia, vamos a participar de este bonito canto que es muy conocido por todos. Dice así. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Yo le diría a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, caminarán y alabarán. Y los enfermos se sanarán, caminarán y alabarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Así como el Señor nos dice que tengamos fe, hoy, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestra historia. Te entregamos todo lo que somos. Te entregamos nuestros deseos, pero también nuestros anhelos, nuestras situaciones difíciles. Todas están en tu mano, Señor. Hoy, de manera especial, te entregamos nuestra iglesia. Esta iglesia que camina, que peregrina, que quiere entregarte, que es cuerpo tuyo. Esta iglesia que también es santa y pecadora. Esta iglesia que quiere ser signo visible de tu amor, de tu salvación. Hoy te entregamos a todos los niños, a todos los papás, a todas las personas que caminan con nosotros para recibirte sacramentalmente. Te entregamos de manera especial a aquellos que en este momento están en sus casas, enfermos, en los hospitales. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Reconocemos que hemos pecado.
reconocemos nuestra miseria. Haz que nos convirtamos de corazón, que podamos caminar contigo. Que en este amanecer, Señor, podamos ser instrumentos de tu paz, instrumentos de amor a cuanto nos llevan y nos rodean. Que podamos caminar contigo, allí, Señor, donde nos has colocado, que seamos fermento en la masa. Y de esta manera, entonces también les invitamos para que nos acompañen con nuestra oración de todos los sábados, la oración que hacemos como caminantes de la preparación a nuestro sacramento de primera comunión. Oración. Oración del caminante. Jesús amigo, compañero del camino, desde mi corta edad quisiera dirigir mi mirada a ti, para conocerte y amarte. Conociéndote y amándote, podré hablar de ti a mis papás, a mi familia y a mis amigos, y a todo aquel que se acerque a mí siendo pregonero de tu mensaje. Que este camino gozoso de preparación me lleve a recibirte sacramentalmente el día de mi primera comunión. Pido a María, Madre tuya y Madre nuestra, que me acompañe y sostenga. Amén. Bien, entonces les contaba que hoy el tema es justamente sobre la Iglesia Comunidad de Amor. ¿Y quién no, sino María, nuestra Madre, la que nos acompaña siempre en este peregrinar de iglesia que camina con el Señor? Les voy a decir, queridos niños, queridos papás, que es muy importante que tengamos en casa este libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Allí están escritos todo lo que es nuestra fe como iglesia, allí las verdades de nuestra fe. Entonces, si no lo tenemos, lo vamos a conseguir porque lo vamos a trabajar muchísimo en nuestra prepa sacramental. Hace 8 días nosotros teníamos un tema muy importante. Hoy, uno de ustedes, una de las niñas que están caminando con nosotros, nos va a hacer el recuento. ¿Qué aprendí? Entonces, miremos, ¿qué aprendí? Muy buenos días, queridos cristovidentes. Aprendí sobre el Triduo Pascual, ya que tiene un tiempo destinado para celebrar los 3 días más gloriosos del cristianismo, que marcan el fin de la Cuaresma, en los cuales se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por el Jueves Santo, en el que se recuerda la última cena y se expresa el amor incondicional de Dios. El Viernes Santo es un día de ayuno y abstinencia en el que se recuerda la muerte de Jesús crucificado. El Domingo de Resurrección es un día muy importante porque representa el inicio del cristianismo. Con esto, se puede decir que la pasión de Jesús se refiere a la agonía y sufrimiento que Jesús padeció desde sus oraciones en el huerto de Getsemaní justo antes de ser capturado. Jesús muere crucificado por nuestros pecados, un Viernes Santo por la tarde, y luego colocaron su cuerpo en una tumba en la ladera de resurrección. A los 3 días, un ángel se posó sobre el sepulcro de Jesús, anunciando que había resucitado. Ahí estaba María Magdalena comprobando que el sepulcro de Jesús estaba vacío. Así como Jesús prometió que iba a resucitar entre los muertos y a subir a los cielos, así fue. Agradecemos a todos los niños que nos han colaborado con estas síntesis, especialmente este resumen que se nos presenta de la pasión, muerte y resurrección, precisamente de este regalo tan grande que fue el misterio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, queridos amigos y hermanos, a escuchar la siguiente sección. Introducción al tema. Bien, entonces la iglesia hoy, comunidad de amor, pero ¿de dónde? ¿Por qué iglesia? En el griego, la iglesia significa asamblea, significa convocación. Entonces la iglesia es aquella convocación, aquella asamblea del pueblo de Dios. Por eso vamos a guiarnos con los textos bíblicos que en esta mañana van a ser explicados y ustedes en sus casas van a estar muy atentos
para ir también con nosotros copiando, escribiendo y leyendo, proclamando todos esos textos para que comprendamos mejor todo lo que significa nuestra iglesia. Entonces vamos a ver este texto de Mateo. Luego continuamos en las explicaciones que nos van a ir dando el Padre y a continuación los que nos van a acompañar en la proclamación de la palabra de Dios. Mateo capítulo 16 versículos 13 al 18. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Queridos amigos, queridos hermanos, escuchando este hermoso pasaje del Evangelio según San Mateo, nos encontramos con una reflexión, con una meditación que nos puede ayudar también a centrar nuestra mirada precisamente en Jesucristo. Hay una gran pregunta que Jesús se plantea. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Eso es lo que se cuestiona Jesús, y se lo pregunta a los más cercanos, a los suyos, a los discípulos. Pero se pregunta por los comentarios que toda la multitud, toda la gente puede estar haciendo de él. Y esa pregunta tenemos que hacérnosla también nosotros. Es decir, para nosotros, ¿quién es Jesús? Nosotros hoy por hoy, en el siglo XXI, conociendo y sabiendo la historia, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Realmente es el Señor? ¿Realmente es el dueño de la vida? ¿O por lo contrario? Tal vez quede como una parte interesante de la historia, una parte interesante de nuestra fe, una parte interesante de nuestra vida, y no llegue a entrar propiamente como el verdadero Hijo de Dios. Jesús se plantea esta pregunta y se la hace a los suyos, a los más cercanos. Al mismo tiempo le pregunta ahora a ellos, a los 12, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y se levanta Pedro. Una de las características importantes de este apóstol es que siempre sale a hablar, siempre sale a preguntar, siempre sale quizás con un poco de imprudencia por delante. Y planteándole esta pregunta a Jesús, Pedro dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes. Vemos nosotros como de una forma quizás hasta jocosa, ¿no? Le responde Jesús: bueno, ya que tú has hablado, sobre ti, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso nosotros, queridos hermanos, queridos niños cristovidentes que están participando de esta prepa sacramental, reconocemos y sabemos y vemos en la figura del Santo Padre, en este caso del Papa Francisco, el representante, el vicario de Cristo en la tierra. Es decir, hablar ante el Santo Padre es hablar también como el representante de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto, en el pasaje, en el Evangelio según San Mateo que hemos acabado de escuchar, pues precisamente nos encontramos con este acontecimiento, con que Jesús le deja a Pedro la potestad, el cuidado y el privilegio, digámoslo de una u otra manera, de ser el primero entre los 12, de ser el primero entre los discípulos. Por eso, por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros nos vamos a encontrar cómo Pedro va a estar delante, siendo quizás como la figura y representante del grupo de los apóstoles. Y eso es muy importante que nosotros lo recordemos. Cuando se hace el concilio de Jerusalén, que nosotros lo encontramos precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, será Pedro uno de los grandes representantes y el que llevará al frente esta gran reunión de los discípulos, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así como pasó en aquel tiempo, así como pasó en aquel momento, sigue suscitándose en medio de nosotros. Por eso, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que ver como un papel clave y fundamental la figura de Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque es el vicario, a quien Jesús dejó. ¿Y quién es ese que representa a Pedro hoy por hoy? El Papa Francisco. Así como le dijo a Pedro, así se lo dice hoy por hoy al Papa Francisco. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nuestra iglesia, la iglesia en la cual todos creemos. Queridos niños, queridos hermanos, cristovidentes, vamos a escuchar el siguiente texto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 al 27. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo. Así
también Cristo, porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo espíritu. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo. Continuando, queridos niños, en esta prepa sacramental, en este programa, ya hemos escuchado el primer texto del Evangelio según San Mateo. Ahora estamos escuchando un texto muy importante que para nosotros puede resultar ilustrativo, del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recuerden, niños, está la primera y la segunda carta. Hay dos cartas que San Pablo dirige a esta comunidad de Corinto. En este pasaje que hemos acabado de escuchar nos encontramos una analogía muy hermosa que San Pablo nos regala a todos nosotros por el hecho de ser iglesia. San Pablo compara la iglesia precisamente con un cuerpo, con el cuerpo de una persona, con los brazos, con las manos, con sus piernas, con su tronco, con su cabeza. Hace una analogía muy interesante que estamos precisamente compartiendo y que en minutos, voy a dar una antesala, que en minutos estaremos también desarrollando precisamente en la actividad explicativa. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué San Pablo utiliza esta comparación? ¿Por qué San Pablo utiliza esta analogía? Pues bueno, cuando nosotros somos iglesia, tenemos que tener nuestro sentimiento en nuestro corazón, la idea de que somos una comunidad, no somos seres aislados. Por mucho que en este momento bien sabemos que están los templos cerrados y no podemos celebrar la Eucaristía como un culto público, pero tenemos que tener muy claro que toda celebración eucarística se hace con toda la comunidad, con toda la iglesia reunida, con todos los que allí participan, no son extraños. En ese momento somos todos hermanos por medio del sacramento del bautismo, que nos hizo hijos de Dios, miembros de la iglesia. Un aspecto bastante interesante es que cada uno de nosotros, en las distintas dimensiones, en los distintos roles o en las distintas tareas en las cuales el Señor nos ha puesto, somos iglesia, somos una sola iglesia, y siendo iglesia participamos precisamente de este cuerpo que es Cristo. Estoy seguro que muchos de ustedes, queridos amigos, dirán, pues bueno, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy albañil, yo soy docente. Cada uno de nosotros forma parte importante de la iglesia y desde la dimensión en la cual se encuentre, forma parte de esta iglesia y va a aportar muchísimo. Al mismo tiempo, muchos dones, muchos carismas, muchas quizás virtudes y cualidades que cada uno de nosotros tiene, debemos sumarla a la tarea de la iglesia, a la tarea evangelizadora, a la tarea misionera. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pensamos esto y por qué reflexionamos esto? Bien, escuchamos nosotros la lectura. Somos parte de un solo único cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Y todos nosotros, a pesar de que somos muchos, formamos parte de este cuerpo. Es decir, nunca nos sintamos nosotros menos valorados por participar en la iglesia, o tal vez voy a la iglesia porque nadie me toma en cuenta. No, en la iglesia somos una familia y en la iglesia nos sentimos parte de este cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros, de una u otra manera, nos sintamos que tenemos una responsabilidad de pertenecer a esta familia y al mismo tiempo de anunciarla, de proclamarla, de defenderla y de ayudarla. La iglesia nunca se abandona, la iglesia nunca se deja sola, la iglesia es nuestra madre, la iglesia es nuestra casa y nosotros como hijos de la iglesia, nosotros también como hijos de Dios, tenemos que cuidar de nuestra madre. De una u otra manera podemos hacerlo y la invitación es precisamente esta, a que desde el lugar donde yo me encuentre me sienta parte de la iglesia. ¿Cómo lo soy? Siendo cristiano, porque he recibido el sacramento del bautismo, soy hijo de Dios y al mismo tiempo puedo participar de manera activa de todas las actividades que en la iglesia se van desarrollando. Bien conocemos, bien sabemos, unos amigos que son proclamadores de la palabra, otros que son servidores del altar, otros que van a prestar su servicio como diáconos, diáconos permanentes, diáconos transitorios, al mismo tiempo el ministro extraordinario, el ministro también de la celebración, el sacerdote, el obispo. Cada uno de nosotros, desde la dimensión en la cual se encuentra, forma parte de la iglesia y nunca, a pesar de que no somos ministros ordenados propiamente, nos sintamos excluidos. No, eso no es. La iglesia es inclusión y la iglesia nos llama a participar y a ser cada día
miembros de esta familia. Ojalá que cuando esta situación temporal que estamos viviendo de la pandemia ya termine, nosotros cuando vayamos a la iglesia sintamos que no nos estamos encontrando con una comunidad de seres aislados, no, sino que nos sintamos como una verdadera y única familia. Este pasaje tan hermoso de San Pablo a los Corintios nos invita precisamente a esto, a que cada uno con sus dones y cualidades se sienta parte de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos niños, queridos hermanos cristovidentes, vamos ahora a escuchar el siguiente texto bíblico. Efesios 1 de la 19 a la 23. Y cuál la soberana grandeza de acuerdo con la eficacia de su fuerza poderosa. Es la fuerza que Dios desplegó a favor de Jesucristo al resucitarlo entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, autoridad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios todo lo sometió bajo los pies de Cristo, a quien puso por encima de todo como cabeza de la iglesia. Ella es el cuerpo de Cristo, de quien recibe su plenitud, ya que Él es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Continuamos, queridos amigos, en este programa de la Prepa Sacramental, acompañando a todos los niños en su preparación para recibir la primera comunión. Ya hemos escuchado al Evangelio de Mateo, ya hemos escuchado la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y ahora estamos escuchando esta hermosa carta también de San Pablo, que se la dirige a la comunidad de Éfeso, y que nosotros lo conocemos como la carta a los Efesios. De manera especial, y es dando continuación precisamente al tema de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Luego estaremos comentando quizás unas características importantísimas que son las notas características de la iglesia. Pero en este contexto y quizás dando como otra fuerza más a esto que es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, estamos entonces dirigiendo nuestra mirada precisamente a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y podríamos nosotros ver, ¿no? Entre tantas potestades, entre tantas dominaciones, entre tantos reinos, entre tantos dominios que pueden existir sobre la faz de la tierra, llega Jesús y divide la historia en dos y hace una nueva creación. La creación que se tuvo con Adán y Eva allá en el Antiguo Testamento, que recordábamos nosotros en el libro del Génesis, y ahora esta nueva creación, que es el plan redentor del mismo Señor Jesucristo. En este contexto, queridos niños, vemos nosotros un tema bastante interesante. Jesús viene a establecerse aquí en la tierra para compartir con nosotros y viene a instaurar su reino. Este reino de justicia y de paz que nosotros ya hemos escuchado en distintos momentos y en distintos pasajes de la Sagrada Escritura. Ahora, en esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios nos encontramos cómo Jesús, sobre todas las dominaciones que hay en el planeta Tierra, sobre todo poderío, sobre toda potestad, se presenta Él con su poder, el poder que le viene por ser hijo de Dios, por ser el Mesías, el enviado. Y al mismo tiempo, a pesar de que vive este anonadamiento, es decir, este rebajamiento, siendo Dios se hace hombre y compartiendo nuestra naturaleza humana, nos enseña a cada uno de nosotros a vivir según Dios, según los mandamientos de Dios. Hay algo interesante en esta carta que nos regala San Pablo a los Efesios, y es que Jesús, teniendo claro el poderío que existía, los reinos que existían en la humanidad, pasa a ser cabeza de este nuevo reino que llega a establecer como reino de Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. En la iglesia, ¿quién lleva la iglesia? El mismo Jesucristo. Él es la cabeza. Y nosotros como miembros de esta iglesia pertenecemos precisamente al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. La invitación es que nosotros con este pasaje de la Sagrada Escritura podamos escudriñarlo, no solamente el de Efesios, también el de Corintios y también el Evangelio de Mateo. Podamos escudriñarlos y podamos profundizar en la Sagrada Escritura y extraer algunas ideas que pueden resultar interesantes, novedosas y bastante sustanciales en nuestro camino de fe. A ustedes, niños, les invito a que puedan revisar precisamente este pasaje para que, iluminados con la palabra de Dios, sintamos nosotros cómo el mismo Señor nos quiere hablar. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Actividad explicativa. Bien, entonces en el contexto de la iglesia, la madre que nos vivifica, la madre que nos acompaña también
ella recobra su importancia en Cristo Jesús. Y bien, hoy justamente vamos a contarles a ustedes, queridos niños, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero para ser el cuerpo místico de Cristo, ¿quién es la cabeza de esa iglesia? Preguntarán ustedes. La cabeza de esa iglesia justamente es Cristo Jesús. Por Él todo está constituido. Por Él la iglesia tiene sentido. Sin Él no tendría sentido nada. Entonces, decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo se constituye en la cabeza de esa iglesia. Ustedes están viendo alrededor que hay otros personajes. Decíamos inicialmente que la iglesia es comunidad de amor, que es una convocación, que es una asamblea. Entonces, vamos a ir explicando a paso cómo se va conformando ese cuerpo. Aquí hasta este momento está sin cuerpo Cristo, únicamente está la cabeza con color. Por lo tanto, tenemos también entonces que decirles a ustedes que esto tiene una unidad. La iglesia es una. ¿Una por qué? Porque su origen está en un solo Dios, Padre, que trasciende todo. Padre, Hijo y Espíritu en uno solo. La Trinidad, una sola, un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu. Pero que también tiene un solo Señor, como les decía anteriormente. Ese un solo Señor es Cristo Jesús, pero que también profesa una sola fe. Una sola fe, un solo bautismo, pero que también tiene un solo vivificador. Y ese solo vivificador se llama el Espíritu Santo. Entonces, decíamos, para concluir, que una, que viene siendo entonces el tronco de esa iglesia, una es el tronco de la iglesia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, vivificada por un solo Espíritu y orientada a una única esperanza. Entonces, ahora Viviana nos va a compartir qué significa eso de que la iglesia es una, pero tiene otras características. Viviana, Vivi, acompáñanos y ayúdanos cuáles son las otras características de esa iglesia. Claro que sí, hermana. Entonces, de la misma manera, como acá yo en casa tengo el catecismo, entonces son otras características principales de la iglesia. Nos decía la hermana que la iglesia es esa comunidad de fe y de amor, y que es una, es santa, es católica y es apostólica. Entonces ya la hermana nos explicaba por qué era una sola iglesia, ¿verdad? Pero también es santa. ¿Y por qué es santa? Porque es verdaderamente Cristo quien permanece en ella. Nos dice el catecismo a partir del numeral 213, para que ustedes lo revisen en casa, que Cristo, quien junto a su Padre y al Espíritu Santo se proclaman el solo santo. Entonces vemos esa divinidad en la que nosotros creemos que es un solo Dios verdadero, pero tres personas diferentes. Bien, pues entonces en la persona de Jesús, es Jesús quien ama a su iglesia como a una esposa y se entrega totalmente por ella. Al entregarse Jesús por su iglesia, la santifica. Es ahí en donde se hace santa. Por eso la iglesia es santa. Y la entrega también con el don del Espíritu Santo para santificarla, para vivificarla. ¿Bien? En la iglesia la encontramos esa plenitud de alcanzar la santidad es por los medios de salvación, esas gracias santificadoras que nos da el Señor en su iglesia. Bien, ya lo vamos a ver más adelante. También, entonces esta iglesia la podemos ver en alguna de las dos extremidades, para que la hermanita ya en el estudio nos pueda ubicar que se hace también santa en alguno de esos dos bracitos, ¿ven? Santa. También es católica. ¿Qué quiere decir católico? Que es universal, es decir, el mensaje de Jesús debe ser llevado a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los hombres sin distinción alguna, ¿ven? Entonces se hace católica en dos sentidos, ¿bien? Uno, porque Cristo permanece en su iglesia, no solamente vino en su naturaleza de hombre a fundar una comunidad de amor y a dejarla en cabeza de Pedro, sino que durante todos estos 2000 años la iglesia ha permanecido y se sostiene
en el amor de Cristo. Cristo permanece realmente en ella. ¿Y cómo la vemos a Él cumpliendo su promesa? Pues presente en el Santísimo Sacramento del altar, ¿bien? Y también en que su misión, ese legado que nos deja el Señor, el otro sentido de que sea católica, es que su mensaje original debe ser llevado a todo el género humano sin distinción, ¿ven? Entonces tiene que ser llevado en su totalidad a todas las naciones del mundo entero, ¿bien? Y finalmente, otra de las características de la Iglesia es que se hace apostólica, es decir, se fundamenta en esos principios, en esas bases que el Señor deja en sus apóstoles, ¿ven? Y este también se hace en tres sentidos. El primero, pues en el que se sostiene, en el que se fundamenta y a través de los años se ha sostenido en ese fundamento apostólico, es decir, en esos primeros misioneros enviados y escogidos por el mismo Cristo. En segundo lugar, en que guarda y transmite ese mensaje original del Señor que fue escuchado por sus apóstoles. Y vemos que nuestra Iglesia Católica tiene esa sucesión ininterrumpida de 266 papas a partir del primer vicario, que fue el apóstol San Pablo. Entonces, esa es otra de las características. Y la tercera, y esta característica de que sea apostólica, es que esa sucesión ininterrumpida de conocimientos se sigue haciendo a través de los apóstoles. ¿Y por qué? Porque es actualmente el Santo Papa Francisco y sus obispos quienes representan esa primera comunidad de amor que fundó Jesucristo. Entonces vemos que esa sucesión continúa transmitiéndose y santificándose hasta la nueva venida de Cristo en nuestra Iglesia por quienes ahorita hacen parte de esta comunidad de amor. Como les repetía, es el Santo Papa Francisco y sus apóstoles. ¿Bien? ¿Y qué nos deja el Señor? Como que les estaba diciendo que les iba a comentar más adelante, ¿qué nos deja el Señor? Esa serie de elementos que nos lleva a plenitud para alcanzar la salvación y que solamente tiene la Iglesia Católica. Bien, pues son tres. Entonces, en el primer lugar encontramos esa fe recta y total que nos entrega el Señor en esa sucesión de transmisión de la palabra oral y también a través de la tradición escrita. Entonces hay una tradición oral y una tradición escrita. También el vivir una vida sacramental completa, a total plenitud, y manteniendo ese orden de una sucesión ordenada de obispos y papas, que son los que han llevado ese legado a través de los años, pero que se sostiene solamente por la gracia del Señor. Por eso nos conocemos nosotros, el pueblo, la Iglesia de Jesús, como su pueblo santo. No quiere decir que somos Iglesia Santa porque ya estamos santificados, sino que es la Iglesia quien nos da esas gracias, esos medios de querer alcanzar esa santidad. Entonces volvemos con la hermana para que nos explique esto que les acabo de decir, que es santa, católica y apostólica, allá en el Jesús que tenemos en el estudio. Entonces decíamos que la Iglesia es una, el tronco, católica, la Iglesia es una, santa, católica, apostólica, y ustedes dirán, ¿y la otra pierna? ¿Para dónde la llevamos? Pues bien, en la Iglesia se vive la gracia sacramental, está presente en los sacramentos. Por eso se dice que la Iglesia es sacramento de salvación. ¿Sacramento por qué? Porque es el signo visible de salvación. Es lo que nosotros podemos tener. A través de la Iglesia nosotros también podemos ir haciendo camino de salvación. Allí, Cristo entregó su vida por nosotros, dio la salvación por nosotros. Entonces, niños, vamos a ver que ustedes nos ayuden y nos acompañen. Recuerde, la Iglesia Católica es la única que tiene todos los sacramentos. Es una gracia. A través de los sacramentos el Espíritu vivifica nuestras vidas. El Espíritu nos va llevando a la salvación. Y con esto, sin decir más, vamos a empezar a recibir llamadas para que los niños nos ayuden a completar este cuerpo místico de la Iglesia. Entonces les voy a explicar, niños. ¿La intención cuál es? Que ustedes me vayan diciendo las características de la Iglesia como cuerpo místico y las vamos a ir colocando. Entonces ustedes me dicen, hermana, el brazo es tal característica, la pierna es tal otra, el pie tal otro, el tronco tal otro, ¿sí? Entonces vamos a recibir a Mateo. Mateo nos está acompañando. Mateo, buenos días. ¿Mateo?
Sí, señora. Buenos días, Mateo. Me alegra mucho escucharte. Mateo, ¿de qué tema estamos tratando hoy? De Jesucristo. Sí, pero Jesucristo, ¿cómo? Resucitado. Sí, pero en un contexto especial. Acuérdate que dijimos desde el principio que el tema de hoy era la iglesia. Que la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Muy bien, la iglesia Comunidad de Amor y es el cuerpo místico de Jesús. Tú me vas a ayudar a completar esa iglesia. Entonces, me vas a contar qué parte del cuerpo de esa iglesia vamos a colocar y por qué, cuál característica es. ¿Cuál? Aquí tenemos todas las extremidades de ese cuerpo. Las partes del cuerpo están allí puestas. ¿Cuál quieres colocar? El brazo izquierdo. El brazo izquierdo. Entonces me toca ubicarme a mí. Ese será el izquierdo. Vamos a ver. Espérense, porque es que... ¿El izquierdo tuyo o el izquierdo mío? Bueno, en hecho, el izquierdo de Jesús. ¿Qué característica es ese brazo? Ese brazo... Recuerda, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué correspondería a este brazo? Ese brazo... A ver, Mateo. Señora. Son 5 letricas. ¿5? 5 letras y empieza por S. Ya te dije todo. ¿Sacramentalmente? No, tiene muchas letras. Solamente son 5 letras. La iglesia es una. ¿Qué sigue? La iglesia es una... Una. Luego, ¿qué sigue? Una... De las características, la iglesia es una. Luego viene esta característica. Luego viene católica, luego viene apostólica. Empieza por ese, ¿cierto? Empieza por ese. Mateo 1. Mateo 2. Santa, Mateo. Tienes que volver a revisar todo esto que hemos dicho hoy. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces vamos a recibir más llamadas porque de pronto Mateo está un poco nervioso. Juan Diego nos está escuchando entonces. Juan Diego, buenos días. Buenos días. Juan Diego, ¿estás listo para la actividad? Sí. Bien, regálanos una parte de ese cuerpo que quieres colocar. Sí. ¿Cuál? Sí, señora. ¿Cuál? ¿Sí? La pierna izquierda. La pierna. Hoy están todos con la pierna, con el lado izquierdo de Jesús. Bien, la pierna izquierda, ¿qué característica de la iglesia es? La apostólica. No es la católica. La apostólica. La apostólica. Muy bien. Entonces vamos con que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces, la cabeza es Cristo. Vamos con santa y vamos con apostólica. Recibimos a Emanuel. Emanuel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien. Emanuel, regálame una de las partes del cuerpo que quieras colocar. ¿El tronco? ¿Cuál? El tronco. El tronco, has escogido una parte muy linda. Emanuel, ¿cómo se llama esa parte del cuerpo? ¿Cuál es la característica del tronco? Sigue desteñido si no me cuentas. ¿Cuál es la característica del tronco? ¿Te lo estoy diciendo con la cámara? Es 3 letras y te lo estoy mostrando con el dedo. El corazón.
Bueno, sí es el corazón, perfecto. Pero es la característica de la iglesia, ¿qué es? Un solo Dios, un solo Padre, entonces es... Emanuel. ¿El Espíritu? ¿Es qué, perdóname? ¿El Espíritu? No, es una. ¿Te queda claro? No, señora. Es una, la iglesia es una. El tronco es la unidad, entonces el tronco es una. Jesús ya va cogiendo forma, ya va cogiendo color. Resulta que a Jesús todavía le faltan 2 extremidades para completar, de darse color a esa iglesia. ¿A quién más vamos a recibir? A ver, Blanca. Blanca, buenos días. Buenos días. Desde la tierra Opita de Colombia. Blanca, ayúdanos con una de las 2 extremidades que nos hacen falta. Ok. Son 2 extremidades únicamente. ¿Cuál vamos a coger? La pierna derecha. La pierna derecha, perfecto. ¿Y esa a qué característica corresponde? A la comunidad. Bueno, sí, es una comunidad y en ella está presente los sacramentos, la gracia sacramental. Te tocó una parte donde la iglesia es apostólica, pero por ser apostólica también está llevada a ser signo de salvación, sacramento de salvación, donde están todos los sacramentos. Nos falta solamente una extremidad y es una característica propia de nuestra iglesia. Y nos van a explicar entonces quién nos llama. A ver. José Miguel, buenos días. José Miguel. Buenos días. Hola José Miguel, buenos días. Queda solamente una parte característica de la iglesia, entonces nos vas a contar a qué corresponde esa parte de la iglesia. La única parte que nos queda es un bracito. ¿Cuál será la característica de este bracito? Católica. Católica, muy bien, José Miguel. ¿Y qué quiere decir católico? Universal. Universal, muy bien. Estos niños están muy pilos, entonces volvemos conmigo. Por favor, me ayudas. Entonces decimos que la iglesia, la cabeza es... Cristo. La cabeza es Cristo. Y las características de esa iglesia, del cuerpo de Cristo son, el tronco es una santa, ¿lo que dijiste? Católica, apostólica y sacramental. Y sacramental, muy bien. Y todos los que están a su alrededor es porque conformamos esa iglesia, esa comunidad de amor. Bien, entonces vamos también. Viviana, ¿qué tal viste a los niños en esta mañana con esta explicación? ¿Y qué podríamos terminar de decir para concluir esta parte? Listo, entonces no debemos olvidar que nuestra iglesia es donde encontramos verdaderamente la presencia de Cristo. Y son 5 características fundamentales que no podemos olvidar, ¿bien? Nuestra iglesia es una sola, ¿bien? Todas las iglesias que encontramos alrededor, por eso los llamamos hermanitos, porque siguen siendo parte de este cuerpo místico, pero son hermanos separados, por eso los conocemos como los hermanos separados, ¿bien? Entonces es una sola iglesia, no son 1000 iglesias las que vino a fundar Jesús, es una sola iglesia. Es santa porque está Él, el que nos envía el Espíritu Santo para santificarnos. Es católica porque es universal, llega para todos. Y es apostólica porque se fundamenta desde esa sucesión ininterrumpida de la cadena de apóstoles. Y finalmente, pues tenemos esa gracia sacramental que solo encontramos en la Iglesia Católica, ¿bien? Por eso la Iglesia también la conocemos como nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Y por qué se hace Madre nuestra? Porque es en ella donde nacemos a la vida como hijos de Cristo, de la Iglesia verdaderamente, en el sacramento del bautismo, ¿bien? Entonces, ahora vamos con el Padre Daniel para que él nos dé su opinión y su conclusión de esta actividad que acabamos de realizar.
tan interesante y tan importante son reconocer y saber las notas características de la iglesia. Esto es muy importante, niños, que se lo graben y se lo tengan ya como el Padre Nuestro, clarito, ¿sí? Decir que la iglesia es una, la iglesia es santa, es católica y es apostólica. Es decir, somos iglesia y por eso pertenecemos, y estas son las características de nuestra Santa Madre Iglesia. Ojalá y se la puedan aprender sin necesidad de repasar tanto, sino que ya quede claro, la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Vamos, queridos niños cristovidentes que participan de esta prepa sacramental, a pasar a la siguiente sección, a escuchar cuál es el santo del día. Santo del día. Bien, niños, entonces resulta que nosotros necesitamos de personas que han caminado en esta iglesia dando testimonio de su fe. Hoy vamos en el Santo del Día a hablar de un niño como ustedes, que a sus 14 años dio la vida por Jesús. San José Sánchez del Río. Lo llamaban comúnmente San Joselito. Él fue mártir, por eso la iglesia lo proclamó santo. San José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, México. Sus papás eran don Macario Sánchez Sánchez y María del Río Arteaga. Tenía 4 hermanos, Miguel, Guillermo, María y Celia. Esta familia de sus papás, el papá era ganadero, la mamá vivía y trabajaba en el hogar cuidando a sus hijos. Eran de familia, pues, económicamente muy estable. A pesar de eso, educaron a sus hijos siempre en el bien de la iglesia, en el bien de su fe. Los criaron y los cultivaron en la fe de Cristo. Fue bautizado el 3 de abril de 1913, hizo su primera comunión a los 9 años de edad y su confirmación en octubre de 1917. Una cosa muy sencilla, anteriormente los niños, las personas, nosotros los católicos, hacíamos nuestra confirmación casi que inmediato después del bautismo. Luego fue la iglesia y primero, entonces hacemos bautismo, primera comunión y confirmación. San Joselito se confirmó antes de hacer su primera comunión. Pero ¿cómo era este niño? Este niño era muy inquieto, travieso, amable y muy sencillo. Además era obediente y cariñoso con sus padres. Era buen amigo, no peleaba con los niños de su edad, pero también era valiente, fuerte y sano, de carácter agradable. Tan fuerte y tan valiente que fue capaz de dar la vida por la fe. En ese momento la iglesia en México fue expulsada, fue callada para expresar públicamente el culto. San Joselito ve cómo la iglesia empieza a ser expulsada de la fe en público y él da su vida, se une al ejército de los cristeros como un servidor más y se da cuenta que la iglesia donde él fue bautizado y donde a él lo llevaron preso está hecha, llena de pastizal. Allí están los gallos de pelea, está el caballo del general, es decir, se ha convertido en una pesebrera el templo y San Joselito no aguanta. Entonces, él, por defender su iglesia, está en desacuerdo con todo esto. Tanto así que al matar a los gallos de pelea del general, el general se enfurece y le dice que como ha sido tan valiente se pase al ejército de ellos. San Joselito se niega, lo matan. Él muere mártir por defender su fe el 10 de febrero de 1928. Antes de morir lo torturan. A él le quitan la piel de los pies y lo llevan así caminando desde el lugar del presbiterio hasta donde lo fusilan. A él lo fusilan con un tiro de gracia. Fue beatificado el 20 de noviembre de 2005 y canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. Pero antes de morir, él decía: viva Cristo Rey,
viva la Virgencita de Guadalupe. Esto lo dijo cuando lo iban a matar directamente. Y él dice, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, justo por morir a causa de su fe. Y cuando le preguntaban que pues se pasara al ejército, él decía, unirme yo al ejército a los enemigos de mi Cristo Rey, jamás. Primero muerto, fusílenme. Queridos niños, entonces nosotros también decimos en este momento, como San Joselito, queremos defender nuestra fe. Queremos, asimismo, dar la vida por Cristo. Y dar la vida por Cristo no es solamente morir cruentamente. Dar la vida por Cristo es ir allí, a donde tu hermano que está más cerca, llevarle a Jesús, llevarle su palabra. Somos nosotros también ministerio de esta parte de la iglesia. Por eso también somos apóstoles, porque proclamamos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Bien, entonces, sin más, vamos a la siguiente sección. Conclusiones. Bien, entonces decíamos que la iglesia tiene 5 características. La iglesia es una. La iglesia entonces es una. Vamos a ver que nos la ayuden a pasar. La iglesia es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. La iglesia es santa. Cristo nos santifica. La iglesia es católica. Es universal, está para todos. Es apostólica, tiene una sucesión y nosotros cabemos dentro de esa sucesión. Pero la iglesia entonces termina siendo, en conclusión grande, signo universal de salvación. Bien, niños, lo vemos en pantalla. La iglesia es una, santa, católica, apostólica y por tanto es sacramento universal de salvación. La iglesia, comunidad, la iglesia, asamblea, la iglesia, convocación. Todo esto viene del griego. La iglesia es santa, es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu. Es santa, es Cristo quien la santifica. Es católica porque es universal, es para todos. Es apostólica porque tiene una sucesión de los apóstoles, pero que nosotros cabemos en ella y somos misioneros también. Y es sacramento universal de salvación. Bien, niños, entonces con todo esto, Viviana también nos va a acompañar. Viviana, hemos terminado de concluir todo esto. ¿Tú qué nos quieres terminar de compartir? Pues como al principio nos contaba la hermana, no podemos olvidar que la iglesia significa asamblea, convocación, es decir, somos los convocados por el Señor. Es gracias a la iglesia que nosotros formamos una comunidad de amor, que nos portamos todos como hermanos siendo hijos del mismo Padre. ¿Y para qué es esta comunidad de amor? Para seguir la voluntad de Dios, para cumplir sus mandamientos y vivir en el amor a través del amor mismo que es Jesús. Entonces no olvidar esos regalos de salvación a plenitud que nos da la iglesia, pues es esa confesión de fe recta y completa, esa vida sacramental a plenitud total y esa sucesión que va a continuar y de la que nos decía la hermana, que seguimos haciendo parte en esta iglesia. Entonces es ver que la iglesia católica es riquísima, que estamos en el lugar en donde el Señor nos ha convocado, seguir conociendo y aprendiendo para enamorarnos cada día más también de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Bien, niños, entonces vamos a despedirnos en esta mañana, pero antes de despedirnos vamos a recibir la bendición del Señor por parte del Padre Daniel. Viviana, tú te unes con nosotros y desde allí también le pedimos a Dios que nos regale su bendición. Claro que sí. Así es, agradecido con todos ustedes, queridos niños, por esta participación tan buena que han tenido en este programa de la Prepa Sacramental. Vamos a disponernos entonces a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Amén. Bien, niños, muchas gracias por acompañarnos. Espero que en este día hayamos tenido claro lo que es nuestra iglesia y que lo disfrutemos. Volvamos nuevamente a la experiencia de renovar nuestra fe y acordémonos, aquí en esto está contenido las verdades de nuestra fe, el catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes quieren hojear lo que nosotros les hemos dicho hoy, ustedes pueden buscar los numerales del 774 en adelante. Allí nos van a explicar mucho mejor. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, sacramento de salvación. Sin más, muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Buen día. La prepa sacramental. Cristo,